De verdad que los expresidentes no tienen llenadera. Estoy hablando de Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, quienes pues la hicieron chillona para que les devolvieran su pensión. Pero ¿qué creen? Una vez que empezaron a rascarle para que les pudieran dar todavía dinero del pueblo, encontraron millonarios desvíos. ¿Cómo lo hicieron? ¿De quién se tratan? Y de verdad, familia, parece una competencia de quién es el presidente más ridículo o el presidente más chillón, porque ambos, familia, pues están literalmente señalando que casi están en la calle y les recordaron, a ver, y los 300 millones de tal fideicomiso, ¿dónde están? Y a partir de ahí, ¿qué creen? Se callaron como momias. De eso vamos a platicar, familia. Gracias por suscribirse, activar las notificaciones de Disney Mancha. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían regresarle las pensiones a los expresidentes, estas pensiones multimillonarias? Le recordamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue con su pensión del ISSSTE de 25,000 pesos mensuales. Pero antes los expresidentes, bueno, tenían unas pensiones multimillonarias, familias, de millones mensuales, más todo lo que se tracalearon. Y digo todo lo que se tracalearon porque fue el caso precisamente de Vicente Fox, a quien recientemente se dio a conocer que efectivamente el fideicomiso que estaba destinado allá en Guanajuato, el FIDEG, pues tal parece que ya no encuentran los 300 millones. Y una vez que se meten al INAI para preguntar dónde quedó ese dinerito, resulta que desaparecieron las carpetas. Viejo truco de utilizar estas dependencias que por fortuna ya no existen, o no las van a transformar a el área anticorrupción, que es una secretaría que se va a encargar, por supuesto, de este tipo de transparencias, porque pues lo utilizaban como caja chica. La presidenta Claudia Sheinbaum les recordó que todos estos no Cuando solamente ustedes se por clavaban el seis, dinero, a mí sí me tocó. sino eran Eh, trácalas. Se decía, México está entrando a los países de primer mundo. Ahí nos hicimos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son los países industrializados, y ya México ya entró al primer mundo. Pues, ¿cuál sería el tema? Que termina el sexenio de Salinas y viene una crisis profunda y se echan la culpa entre ellos, entre Zedillo y Salinas, que si fue el error de diciembre, que si fue producto del pasado, pero al final, ¿qué demuestra? Que todo eso que dijeron durante esos 6 años, pues acabó en una crisis profunda y se dedicaron a rescatar a esas empresas con cero transparencia. Muchas que no necesitaban rescates fueron rescatadas y hoy todavía seguimos pagando esa deuda de aquel rescate. Y muchos deudores de la banca que perdieron casas, que perdieron pequeños negocios, que perdieron automóviles porque la tasa de interés se fue al cielo y ya no podían pagar, nunca fueron rescatados, nunca fueron apoyados. Entonces es un modelo, una visión, y por otro lado, una tremenda corrupción. En aquellas épocas decían, antes robaban de las empresas estatales, ahora se robaron las empresas estatales. Así decían en aquellas épocas. Entonces en 2018 el pueblo de México dijo basta, 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 porque además eso fue acompañado de fraudes electorales. Esta idea de que el neoliberalismo trajo la democracia, el 88, fraude electoral. El 94, el terrible asesinato, gana ahí sí la presidencia Zedillo. El 2000, supuestamente la gran transición, Fox, que era, la gente lo vio como un cambio después de tantos años de priismo. Y en 2006, bueno, desde el desafuero, la traición a la democracia. Pero además siguieron gobernando igual. Y luego el fraude del 2006, con el que llega un presidente espurio, Calderón. Y luego después de eso la compradera del voto del 2012. O sea, ¿cuál democracia?
Y en 2018, cuando llega el presidente López Obrador, cambia el modelo. Lo más increíble es que se hace de manera pacífica. Y no solamente eso, no solamente les recuerda, por supuesto, el fraude que cometieron pues Calderón, sino que a pesar de todo, las cosas que están diciendo, también les recuerda cómo hubo medios que estaban literalmente vendidos al mejor postor. Ahora, esto que dice Carlos Salinas de Gortari, literalmente que lo dice en un podcast, por cierto, de Aguilar Camín, a quien le mandaba unas cartas, bueno, más románticas que dos enamorados cuando era presidente, porque de ahí recibía su chayotito. Y ahora que ya no lo recibe Aguilar Camín, pues extraña. Y en este podcast señala que efectivamente, pues ya no tiene la pensión. ¿De qué vivirá? Pobrecito, le recordamos que en su sexenio, Carlos Salinas de Gortari privatizó más de 300 empresas. Curiosamente, en ese sexenio, o a partir de ese sexenio, nacen 22 familias multimillonarias en México, beneficiadas de estas privatizaciones. Entonces preguntamos, ¿a quién realmente ayudó al pueblo o a sus cuates? El capitalismo de cuates. Seamos sinceros, porque la realidad es que pues benefició solamente a estos grupos. Y ahora, lo más importante es, a partir de aquí, la Unidad de Inteligencia Financiera está siguiéndole los pasos a Vicente Fox para investigar dónde quedó el pues fondo del FIDEC, este fideicomiso de más de 300 millones de pesos que Malut Mitchell dijo ahí en la Cámara de Senadores que no encuentran rastro alguno, ningún pesito. ¿Dónde quedó la bolita? ¿En qué se lo gastaron? En el sexenio de Vicente Fox en Guanajuato se perdieron 300, yo creo que más, pero los del FIDEC son 300 millones de pesos. ¿Dónde quedaron? Dice. De verdad, ¿dónde fue que le destinaron este dinerito? Y ahora es lo que están investigando para saber dónde quedó la bolita. A partir de esto, miren, ya la presidencia literalmente le señala y le recuerda cómo es que sí se hace el trabajo, el buen trabajo. Pero es una transformación profunda, en donde el gobierno deja de servir a unos cuantos y le sirve al pueblo de México. Está al servicio del pueblo. Con todos los logros del presidente López Obrador que se ven aquí. Y cuando nosotros hacemos campaña, lo que decimos es que siga la transformación. La gente dice, sí, que siga la transformación. Entonces, ¿cómo estamos gobernando? Con los mismos principios, con causa. Nosotros venimos de un movimiento social, a nosotros no nos impuso nadie. Nosotros le servimos al pueblo y estamos al servicio del pueblo. Y siempre lo vamos a representar con dignidad y con altura, porque el pueblo de México se merece todo. Entonces es un modelo distinto, que riega desde abajo, que tiene como máxima, por el bien de todos, primero los pobres, que tiene como máxima acabar con el régimen de corrupción y privilegios, que tiene como máxima no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que tiene como máxima con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así vamos a seguir gobernando. Ahí lo tienen, la postura de la presidenta. ¿Ustedes qué opinan, familia? Que regresen las pensiones a estos, o que más bien aclaren dónde quedó ese dinerito. Hemos llegado hasta el final de este video, nos vemos en la próxima.